Locomotora, después de conocerse ayer, lamentablemente su muerte después de unos cuantos días de estar luchándola, como siempre, ¿no? Desde el comienzo de su vida prácticamente, luchándola hasta el final, luego de un ACV isquémico, como se conoce, que fue lo que vivió y que la tumbó, ¿no? Es muy difícil, era muy difícil de tumbar. Locomotora, y finalmente la derribó a los 47 años. Vamos a hablar con Arturo Lucheta, que es periodista y médico especializado en gerontología, para que nos explique un poco qué fue lo que vivió Locomotora. Porque recién lo comentaba también cuando hacíamos la semblanza, cerquita del lugar donde vivió mucho tiempo, aquí en Río Cuarto, Alejandra Olivera, cómo se asocia el boxeo, ¿no? Y los golpes permanentes en la cabeza a algo como lo que finalmente la derribó, que es una ACV. Y cuánto hay que tiene que ver con el deporte y otros deportes de riesgo, y cuánto hay de estrés, bueno, de lo que tiene que ver con la predisposición genética y otro tipo de cosas. La presión, ¿no?, que tenía Alejandra. Bueno, lo vamos a saludar entonces ya a nuestro invitado que está conectado. Arturo, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarlos. Bueno, primero también un placer enorme estar en mi ciudad, la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Que tanto quiero y extraño, y a donde conocí a Alejandra cuando entrenaba con Carlos San Miguel en Adelia María, porque recuerdo aquellos tiempos que Locomotora fue de Alejandro, de la localidad de Alejandro Roca, hacia Adelia María para empezar con el boxeo, y la acompañamos también aquí en Córdoba. Estuvo un tiempo aquí en Córdoba con Carlos Tello, un derrotero largo para transformarse en una gran campeona del mundo, 4 veces campeona del mundo en las grandes categorías, Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, y posteriormente también en la no tan reconocida Federación Internacional de Pugilismo, ¿no? Pero indudablemente Locomotora Oliveras... ¿No fueron 6 títulos, Arturo? Sácame de la duda. ¿Por qué está en el Guinness ella? ¿Por 4, por 6 títulos? Porque cosechó un montón de cosas, digo, mucho más que títulos, ¿no? El Guinness tiene que ver con los 4 títulos en 4 categorías diferentes. Los títulos más reconocidos, los de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, 2 del Consejo, que es la entidad más importante, la entidad verde y oro, y después ella tuvo 2 títulos más de una entidad de menor fuste, que no son tan reconocidos. Los 6 títulos los tiene. Lo que pasa es que los importantes son los 4 que te refería al comienzo. Además hay una verdad revelada. Alejandra Oliveras es la protagonista del mayor suceso pugilístico femenino de la República Argentina. Cuando ella, en el año 2006, pone knockout a la reina, a la princesa mexicana Jackie Nava, en Tijuana, en el patio de la casa de Jackie Nava, que es considerada la mejor boxeadora de México de toda la historia, allí Alejandra consigue el suceso que todavía no se ha superado. Ni siquiera la número 1 del boxeo argentino, como lo es la Tigresa Acuña, la licencia número 1, pudo superar una victoria semejante de visitante, y con ese knockout encima, con la mano fracturada, con la mano lesionada, que logró Alejandra Olivera. Así que eso es indiscutible. Lo que ha sido Alejandra Olivera como boxeadora en sus 33 triunfos, 3 derrotas, 2 empates y 16 knockouts, es indiscutible. Si no es la mejor boxeadora argentina de todos los tiempos, le pelea palo y palo a la tigresa Marcela Acuña, que fue la primera boxeadora argentina y con la cual combatieron en una pelea muy pareja, muy cerrada, en un Luna Park repleto de gente, porque también fue un suceso la lucha de Locomotora por la igualdad del boxeo femenino, y que consiguió junto a la Tigresa Acuña que una pelea entre mujeres sea mucho más taquillera que combates entre varones en el mítico estadio de Corrientes y Buchar. Bueno, pero sin embargo, fíjate vos todo lo que estás diciendo, que seguramente se han hecho muchas semblanzas a lo largo de la carrera de Locomotora, pero es como que tiene que morir alguien para redimensionar y para reconocerle todo esto, porque ella siempre, y hasta el final, que incluso se metió en política, trataba de luchar por la desigualdad y explicaba una y otra vez la diferencia. Dice, yo tengo 6 títulos,
todo lo que significa que ha logrado en la vida y nunca me van a pasear los bomberos por haber ganado ningún título, ni nunca va a ser igual a lo que se cosecha en lo masculino y no vamos a ganar ni el cuarto de lo que se gana en lo masculino. Digo, ¿por qué eso vos que conoces, Arturo? Y eso es verdad. Imagínate que Marcela Acuña, que fue la licencia número 1 del boxeo argentino, tuvo que pelear 2 veces por la corona del mundo e ir a Estados Unidos, debutar contra Christy Martin, que era la mejor boxeadora del mundo, regalar peso, para que la Federación Argentina de Box reconozca el boxeo femenino. Eso fue allá por el 2001, donde la Federación Argentina de Box reglamenta el boxeo femenino, es decir, el boxeo femenino tiene 80 y pico de años menos de historia que el boxeo masculino. Y como el boxeo masculino tiene más taquilla, tiene más rating, tiene más poder económico, obviamente a las mujeres las postergan. Como pasa en el fútbol, como pasa en varios deportes, ya no tanto en el tenis, donde se han equiparado por lucha de las tenistas lo que ganan en los torneos varones y mujeres. Ya en los sponsors hay otra historia. Pero la verdad es que Alejandra dentro del boxeo femenino fue bastante reconocida. No te olvides que ella estuvo en el Bailando por un Sueño con Tinelli, tuvo mucha repercusión mediática después, distintas etapas de su vida. Ella fue una trashumante, nació en Jujuy, se crió en Alejandro Roca, vivió en Adelia María, después en Río Cuarto, luego en Córdoba Capital, después en Buenos Aires, viajó por el mundo, se recluye en Santa Fe en la época de la pandemia, forma su fundación y con ella empieza a trabajar en los barrios, se arrima a la política a través de un movimiento llamativa y paradójicamente de derechas, a Sí. pesar de ser una luchadora por la justicia social, esta frase hoy tan vituperada por el gobierno actual, ¿no? Que era muy afín a lo que ella pensaba. O sea, Era ella, muy hoy, cercana a Patricia Bullrich, incluso, y a así es, Milei. así es. Hoy a Milei, en su momento al PRO y a Patricia Bullrich, y hoy era una persona que inclusive fue elegida como convencional constituyente, Claro. iba a asumir el mismo día que le da el ACV Qué loco isquémico. eso, ¿no? Lo que hablabas un poco recién, ¿no? De esto del estrés, de la tensión, de las cuestiones que influyen para que una persona pueda padecer una enfermedad cerebrovascular aguda como es un ACV. Pero ella tuvo mucha repercusión en Santa Fe, ahí en Santo Tomé. Santo Tomé es una ciudad no tan chica, pegadita, como si fuera en Río Cuarto, Banda Norte y el centro, ¿viste? Un barrio. Un puente que separa el río Salado de la capital. Ahí se afincó, se hizo grande su trabajo en los barrios con el boxeo, llevando chicos al boxeo para sacarlos de las esquinas, de las calles, de los vicios, de las adicciones, y bueno, eso la llevó a ser candidata a legisladora. Ahí no llegó, pero en esta última elección sí consigue ser elegida convencional constituyente, y creo que su lucha va a dar resultado, porque a pesar de que no pudo asumir por esta situación, por esta enfermedad tan grave, estos 15 días internada y su muerte, seguramente alguien va a tomar el legado que ella dejó para que la importancia del deporte cobre un artículo constitucional. El derecho al deporte dentro de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Qué importante. ¿Y ese lugar va a ser asumido entonces por alguien? O sea, ese lugar que queda vacante hoy lamentablemente por la muerte de Alejandra va a ser ocupado por otra persona, seguramente, políticamente. Sí, sí, siempre en las listas se eligen, tanto en Suplentes. convencionales como en legisladores, hay un cuadro de suplentes que por si ocurren estas cuestiones o por otras situaciones Está bien. que puedan llegar a impedir que una persona asuma Asuma. esta situación. Arturo, te quería preguntar ya lo médico, ¿no? Y esto Sí, que se asocia al golpeo, bueno, pero ¿cuántos golpes en la cabeza sufría a lo largo de cuántos años? Eso no es gratis. Como ocurre en el rugby, como ocurre en el polo y en tantos deportes en donde, bueno, es habitual, lamentablemente, las caídas, los golpes y demás. ¿Cuánto hay de cierto esto en el boxeo y de relación con el ACV? ¿De dónde viene el ACV? Y si tiene relación directa o indirecta con lo que le pasó a Alejandra. mira, la verdad que el ACV o la enfermedad cerebrovascular puntualmente no tiene relación directa con los traumas, es una entidad aparte, ¿no? La enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, ACV como se lo conoce habitualmente, se produce en el caso del ACV isquémico por una falta de irrigación cerebral, generalmente causada por una
una cuestión de tromboembolismo, que fue lo que en definitiva la mata a Alejandra en la terapia intensiva, un tromboembolismo pulmonar, una embolia, un émbolo, una partícula sólida que circula por la sangre, ¿no? Se ve que Alejandra cursaba alguna diátesis, alguna enfermedad como la hipertensión, que Sí. podía provocar o que podía... Decían que era hipertensa. Y además, ¿el uso de anabólicos también puede influir en eso? Todo uso, yo no, la verdad que desconozco exactamente qué sustancias tomaba Alejandra. Lo que está claro, hemos visto fotos y yo la recuerdo cuando llegó a Río Cuarto, muy jovencita. Yo soy un poco más grande que ella, no mucho, pero tengo unos años más y recuerdo que era muy joven ella, yo también era muy joven, y me acuerdo que era flaquita, que era una chica que no era tan voluptuosa, ¿no? Ese físico de físico-culturista que tuvo después seguramente que algún aditivo, ya sea dietario o esteroideo, ha tomado, y si es así, obviamente, estas sustancias muchas veces Mm, producen un serio riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, eh, debe haber habido un combo indudable que terminó por coadyuvar para que termine así la vida de Alejandra, la hipertensión, el estrés, su vida tan sacrificada, los golpes, porque seguramente que alguna secuela de claro. golpes pasados puede haber tenido el cerebro. No es que el puntual ACV actual haya tenido que ver con el boxeo. Sí, quizás alguna lesión previa que secuelarmente haya quedado en el cerebro pudo haber coadyuvado. No tengo, digamos, el correlato completo. El accidente cerebrovascular puede matar en sí mismo. De hecho, es una de las enfermedades con mayor causa de muerte dentro de la patología cardiovascular, cerebrovascular, ¿no? Así que esto pudo haberse dado Claro. por sí mismo y pudo también, ¿por qué no?, alguna secuela de los golpes haber hecho su cuota aparte, y también, por supuesto, esta situación de su crecimiento corporal y muscular, ayudado por alguna sustancia química, por lo general esteroidea, que son las hormonas o los anabólicos que se toman para el fisiculturismo. Pero bueno, no, sería Arturo, irresponsable decir que alguna de esas fue la no, no, causante. pero está bueno saber, ¿no? Que esto influye, pero no tanto, que esto influye, pero no tanto, que no es la causa determinante, digo, ir descartando y asociar libremente, bueno, pero es que el boxeo, ¿cómo va a terminar? ¿Viste esto de la cultura popular? Bueno, pero ¿cómo iba a terminar? ¿Cómo no iba a terminar así si hace boxeo hace cuántos años? ¿Qué tiene que ver? O sea, no tiene nada que ver, es desterrar esos mitos y por otro lado decirte, preguntarte como médico, si hace 15 días que Alejandra estaba en el estado en el que estaba, que presentaba una leve mejoría, que hasta incluso abrió los ojos, que pudo levantar uno de los miembros que no había quedado afectado, creo que era el derecho, porque toda la parte izquierda había quedado inmovilizada, si ya era el pronóstico tan crítico, vos como médico sabías que iba a terminar de la manera que terminó. O sea, no había ninguna posibilidad de recuperación o la recuperación iba a ser tan limitante, digo, psicológicamente, quizá el peor de los golpes que Alejandra podía recibir, que era no moverse, ¿no? Indudablemente que el ACV fue masivo, que la isquemia cerebral fue masiva, porque fue directamente a terapia intensiva. Al poquito tiempo tuvo que ser asistida mecánicamente para respirar. Esto quiere decir que había una lesión cerebral grande que puso en riesgo también su cuestión respiratoria, su mecánica respiratoria. O sea que el ACV la isquemia fue severa, y una persona que va a terapia intensiva tiene alto riesgo de morir. Si encima tiene que ser intubada y asistida mecánicamente en su respiración, tiene todavía más riesgo de morir. Cuando pasan muchos días, esto no se puede manejar por el tubo por la boca, digamos, la intubación bucal, entonces hay que Le practicar hacen una traqueotomía, traqueotomía. sí. Y todo eso son signos que van agravando el cuadro. Entonces, indudablemente que si locomotora, que seguramente por su fortaleza física y por su condición de deportista ha aguantado más que lo que podría haber aguantado otra persona, si hubiera salido, seguramente hubiera quedado con grandes secuelas, Mm. y era muy factible que no saliera. Indudablemente, cuando uno tiene una persona, un familiar en terapia intensiva, siempre los terapistas son bastante claros en eso, ¿no? La persona está en estado crítico y se debate entre la vida y la muerte, y el paso del tiempo va determinando, y todas las medicaciones que habían hecho. Se había notado una pequeña recuperación en el estado clínico de ella, sin que esto fuera una cosa tan alentadora, y después, bueno, fíjate vos, aparece otra vez una embolia, Claro. que seguramente fue la causa del ACV,
siguió este riesgo de la embolia, quizás por estar postrada ahí en la terapia intensiva, también eso genera mayores posibilidades de embolia, y una embolia masiva de los pulmones termina dando definitivamente la causa final del fallecimiento de esta gran boxeadora, de esta gran Sí. deportista, de esta gran personalidad del deporte argentino. Bueno, eso te iba a decir, que la recuerdas con una frase, para cerrar, para despedirla, ¿qué tendrías para decir con todo lo que la conociste, con lo que, como periodista y médico, digo, en general, digo, con todo lo que significó Alejandra? Era una locomotora. Creo que nadie podría haberle puesto mejor el apodo. Iba al frente como loco, no la paraba nadie. Fíjate que cuando la descubre Amílcar Brusa, el entrenador de Carlos Monzón, Mm, nada menos, mm. y la ve entrenar, se sorprende. Y le dice a los periodistas que estaban ahí, y le decía a todo el mundo, ojalá los varones tuvieran la responsabilidad y entrenaran como entrena esta chica. Así que creo que era una optimista, una esperanzada, una luchadora que siempre creyó en sí misma, tuvo una gran fortaleza, una gran resiliencia, una persona que fue abusada, que fue Mm. golpeada y que pudo salir de ahí y que pudo criar a sus hijos. Y sinceramente, más allá de que pueda tener muchas disidencias o muchas divergencias en lo ideológico, Claro. creo que personas como Locomotora son verdaderos ejemplos a seguir en cuanto a la solidaridad, a la fortaleza propia y también a lo que generaron para con el pueblo. Así que yo la voy a recordar con mucho cariño, con mucha emoción, le transmití muchas peleas y sinceramente creo, vuelvo a repetir, que no va a ser fácil superarla Mm. a Locomotora. Creo que ella y la Tigresa Acuña por largos años van a ser las dos grandes bronces, los dos grandes próceres del boxeo argentino y, por qué no, también dos verdaderas próceres de la lucha por la igualdad de las deportistas en este mundo tan patriarcal y machista. Me gusta mucho que hayas dicho del boxeo argentino y no del boxeo femenino. Está muy bueno, gracias Arturo, te mando un abrazo. A ustedes, abrazo grande a Puntal, a toda la gente de Cuatro, a todos mis queridos amigos por ahí, que tengo muchos, y gracias por darme la oportunidad de aparecer en las cámaras de mi ciudad, Un que honor vuelvo a para repetir. nosotros. Arturo Lucheta, periodista y médico especialista en gerontología, recordando a Alejandra Locomotora Oliveras. Pausa y ya regresamos con más.